se burlaron y dijeron, este tipo está loco, y cogieron piedras, porque ellos no aceptaban que ese carpintero era nada menos que el Hijo de Dios. Por ejemplo, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, una palabra muy fuerte para referirse a los judíos, sinagoga de Satanás. En otras palabras, una vez más para decir que Cristo viene a organizar el nuevo Israel, el verdadero Israel. Dios les bendiga, bienvenidos continuamos en este estudio de Apocalipsis, vamos versículo a versículo y ahorita nos corresponde el capítulo 3, versículo 7, el mensaje a Filadelfia. Voy a leer no todo el mensaje a Filadelfia, pero sí una buena parte como para tener el contexto de lo que vamos a compartir del primer versículo solamente. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Un mensaje hermoso, como todos los mensajes que Dios le da a cada iglesia en particular. Primero hablemos de Filadelfia, esta ciudad, una ciudad del Asia Menor, una ciudad que estaba ubicada estratégicamente. Esta ciudad era como una especie de puerto que unía a Asia con Europa. Era una ciudad donde era una puerta abierta, literal como aquí lo dice, porque era una carretera, un camino por donde pasó de Grecia y Macedonia hasta Asia Menor y Siria, pasó toda la cultura griega, todo el comercio, todas las ideas, la lengua griega, pero también el evangelio. Porque algo característico de esta iglesia era que era una iglesia misionera, una iglesia con todos los atributos que le está mencionando acá. Y cabe recordar que junto con la iglesia de Esmirna, son las dos únicas iglesias a las cuales no hay ninguna reprimenda, ningún reproche de parte del Señor. Qué bonito. De 7, 5 pasaron la prueba totalmente. Qué bendición. Y eso debe estimularnos a ser fieles. Sí se puede. Sí hay verdaderos cristianos. Sí se puede honrar al Señor. Esta iglesia fue una iglesia fiel. Algo característico es que de las 7 fue la única iglesia que sobrevivió hasta el siglo XX. Se tuvo noticias hasta comienzos del siglo XX cuando el Islam predominó por toda Europa. Dicen que empezando el siglo XX encontraron 5 iglesias florecientes allí, iglesias fieles al Señor. De las demás 7 iglesias de aquí, del Apocalipsis, ninguna aparece, solo esta, y eso es algo bien bonito, es algo para rescatar. Bueno, el título o el mensaje comienza, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, el santo y verdadero. Bueno, este nombre básicamente se le da en el Apocalipsis, solo ocurre 2 veces, y una en este caso para Cristo, porque Él es el que escribe, manda el mensaje, y el otro que se le da a Dios Padre. Entonces es una manera de demostrar la identidad, la afinidad de Cristo con el Padre, la divinidad de Cristo está enfrentado acá. El adjetivo santo y verdadero también son 2 adjetivos. El adjetivo santo es algo, se encuentra en Isaías. Isaías inclusive dice el santo de Israel, que va de los ejércitos, el santo de Israel. Y prácticamente el santo de Israel viene a reemplazar el nombre de Dios. Y aquí entonces Jesús se está presentando como el santo y el verdadero. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento Dios es santo, santo, santo. Y el pueblo de Él también lo debe ser. Porque yo soy santo, vosotros también. ¿Cierto? Es algo que se reitera. Y en el libro de Apocalipsis es el libro que más habla de la santidad del pueblo de Dios, que se refiere a los escogidos de Dios, a la iglesia como los santos. Son 14 veces en el libro de Apocalipsis que se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia como los santos de Dios. Entonces mire que el atributo de Dios Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo también nos es dado. Dios espera que sus seguidores también sean santos. No solo el pueblo reconocía la santidad, sino que mire que los demonios también reconocieron, ¿cierto?
¿qué tienes conmigo? Sabemos que eres el santo de Dios, has venido para atormentarnos. Entonces los demonios y Pedro, ¿se acuerda que tú eres el santo? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, el reconocimiento de la santidad de Dios. Hay algo interesante, volviendo al tema de Isaías, porque Isaías, recordemos que es el evangelio del Antiguo Testamento, porque habla del Mesías, porque trata mucho sobre, ahí es donde están las profecías sobre Jesús, que iba a ir a la cruz, que iba a sufrir por el pueblo, que iba a llevar nuestras cargas, nuestros dolores, en fin. Bueno, mostrando que en Isaías es el libro que más habla de la santidad de Dios, que el Santo de Israel llega a ser el Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Entonces, en Isaías se da hay una historia muy interesante y hay un paralelo o un tipo de Cristo, y quiero que podamos mirar lo que presenta aquí en el capítulo 22 de Isaías. Voy a leer y le voy a pedir que tenga en mente lo que hemos leído de Apocalipsis para que usted mire la similitud, los puntos de encuentro que hay acá. Para resumirlo, porque es una historia un poquito larga, resulta que el rey Ezequías había nombrado a un tesorero, administrador, hombre de confianza llamado Sebna, pero él falló, no cumplió el objetivo, le falló, y Dios mismo nombra a Eliakim para sustituirlo, para reemplazarlo. Y es interesante el paralelo que hay entre este personaje Eliakim y Jesucristo, y vamos a mirarlo en Isaías, porque aquí es donde se refiere a Apocalipsis que hemos leído. Dice así, Isaías 22:15 en adelante. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra la sepultura, o el que esculpe para sí morada en la peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como la bola por tierra extensa. Allí morirás, y allí estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré en tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Y aquí, en aquel día llamaré mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar fuerte, y será por asiento de honra en la casa de su padre. Note que aquí está hablando de entregarle las llaves. Está reemplazando a alguien que no cumple una misión por alguien que Dios mismo escoge y le entrega las llaves. Y Jesús está diciendo aquí en Apocalipsis, el que tiene las llaves de David. Esto está muy relacionado. Ahora miremos cómo hay un paralelo en el capítulo 6 de Isaías, del mismo Isaías. Leo Isaías 9:6. Porque niño nos es dado, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Note el principado. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, y disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, recalquemos algunos puntos. La llave que le es entregada aquí a Eliakim, Jesucristo dice, yo soy el que tengo las llaves de David. ¿Sí notan? Dice que sobre su hombro, le será sobre su hombro. Y aquí dice, porque niños nos es nacido, hijos nos es dado, el principado sobre su hombro. El principado, el gobierno, la autoridad sobre su hombro, sobre Cristo. Dice que llegará a ser padre de los de Jerusalén y de Judá. Y aquí dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Notan el paralelo? Dice que se convertirá en trono de gloria. Aquí dice que el trono le es dado el trono de David. Otro punto importante de comparación es que Eliakim es designado por Dios mismo. A Sebna lo eligió Ezequías, el rey, pero a Eliakim lo está escogiendo Dios mismo. Y obviamente que Jesucristo es el escogido de Dios, es el ungido, como lo reconocieron los demonios, eres el santo, el escogido por Dios. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en esto? ¿Qué es lo que parece mostrar? En cierta manera es que así como es destituido Sebna y es puesto Eliakim, que viene a ser tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Un tipo es alguien que muestra en la historia un personaje que va a venir a futuro, que está reflejando una verdad o un personaje a futuro.
Por ejemplo, por decir algo, el cordero sin mancha de 1 año que se sacrificaba, era el Cordero de Dios, era un símbolo, un tipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí Eliaquim viene a ser un tipo de Cristo. Bueno, otro tipo de Cristo que se me viene ahora es Isaac. Isaac fue obediente, era el hijo único de Abraham y Abraham quiso sacrificarlo y él voluntariamente no se opuso, fue obediente sabiendo que lo que implicaba. Entonces es un tipo de Cristo, el hijo único que se sacrifica, que se va. Obviamente que él no fue sacrificado, pero tiene mucho de comparación. Entonces, ¿qué es el punto acá? Lo que yo veo, hermanos, es que Dios está mostrando a través de esta escritura una vez más, porque no es la única, que Israel recibió el pacto de Dios, recibió las promesas, pero Israel no le cumplió al Señor. Israel desobedeció a Dios. Israel persiguió a Cristo, no creyó en el enviado de Dios, y en eso tenemos muchas parábolas y muchas escrituras que muestran eso. Por lo cual Dios levanta a Cristo, como aquí en este caso, y a través de Cristo viene a cumplir las promesas que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, una vez más para decir que Cristo viene a organizar el nuevo Israel, el verdadero Israel de Dios. Entonces, esto paralelo es lo que está mostrando. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Dios, el Israel histórico, es el que estuvo en contra de Dios. Fue el que atacó a Cristo, fue el que rechazó a Cristo. El que no solo a Cristo, sino a los seguidores, a los discípulos. Solamente es cuestión de leer el libro de los Hechos y para darse cuenta quiénes son los que persiguen a la iglesia, al pueblo de Dios. Los mismos judíos. ¿Quiénes persiguieron a Pablo, a Silas? ¿Quiénes persiguieron a Pedro? Pablo fue perseguido por los... Entonces, por eso aquí en el mismo Apocalipsis que leímos, por eso lo leí, porque dice, por ejemplo, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, una palabra muy fuerte para referirse a los judíos, sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Porque los judíos fueron los que persiguieron al cristianismo, a la iglesia, y por eso fueron desechados, bueno, por todo lo que hemos mencionado, fueron desechados, y ahora Cristo viene a cumplir las promesas. En Cristo se cumplen y en Cristo son benditas todas las naciones de la tierra. Para terminar, ¿por qué se enfatiza la divinidad de Cristo? Porque dijimos que la santidad, el santo y verdadero, se refiere a Cristo. Los demonios reconocen que eres el santo, el enviado de Dios. En muchas partes de la Escritura muestra la divinidad de Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo fue creado por Él y sin nada. ¿Por qué tanta importancia le da la Escritura a la divinidad de Cristo? Sencillamente, si Cristo no era Dios, entonces el que murió en la cruz era un hombre normal, común y corriente, y un hombre no puede salvar al hombre. Tiene que ser Dios mismo. Tenía que ser alguien santo, santo, santo. Por eso es que la Biblia enfatiza, y porque los judíos no creían que Él era el Mesías, no creían que era igual a Dios. Por eso quisieron apedrearlo en alguna ocasión, porque Él dijo que Él era mi Padre. Y se burlaron y dijeron, este tipo está loco, y cogieron piedras, porque ellos no aceptaban que ese carpintero era nada menos que el Hijo de Dios, el prometido, el que nos habla Isaías y las Escrituras. Entonces, continuamos en la próxima estudiando este mensaje tan hermoso que Dios le manda a la iglesia de Filadelfia, pero también a nosotros. Que Dios les bendiga.